Les doy una cálida bienvenida a todos nuestros campus, a los que nos acompañan en línea, a los campus internacionales, a las extensiones de todo el mundo. El servicio de hoy será algo diferente de lo habitual. El plan era que este fin de semana Stacy diera el mensaje inaugural sobre el reto Inmersión, que comenzará la próxima semana. Si no vinieron el otro día o el año pasado, en esta época, este reto consiste en leer la Biblia juntos a principio de año para enfocar nuestro corazón y construir el hábito de recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y nuestra mente. Este reto comienza la próxima semana, así que pueden sumarse y participar en todos nuestros campus. Pueden buscar la Biblia que les daremos y leeremos juntos. Es gratis, es una bendición para ustedes, así que búsquenla. Pero todos sabemos que esta semana ha sido una locura aquí en el sur de California. Estamos sufriendo una terrible crisis moderna, una catástrofe. Mucha gente de nuestra comunidad, de nuestros campus aquí, ha sido afectada. Tenemos un campus en South Bay, el de Torrance, y uno en Los Ángeles. También hay un campus en Whittier, y en todos hubo evacuaciones. Algunos perdieron su hogar. Todos conocemos a alguien que se ha visto afectado y, aunque no estés en el sur de California, todos atravesamos momentos de crisis, momentos en los que surgen preguntas sobre los desafíos que enfrentamos aquí en el mundo. Y hoy quería tomarme un momento, hacer una pausa en la programación habitual de la iglesia y reconocer que muchas personas están experimentando mucho dolor y sufrimiento ahora mismo. En este momento, la semana pasada estaba de viaje. Todos los años hago un retiro de oración y estudio. Así me preparo para el año y para buscar el corazón de Dios y busco una visión nueva para mi vida y la iglesia. Y estaba haciendo eso mientras miraba una noticia tras otra. Ahí tomé la decisión de volver antes y escribir un mensaje nuevo para hoy. El sábado en la mañana no tenía nada escrito, así que si no les gusta el mensaje, sepan que no tuve mucho tiempo. Pero creo que Dios tiene algo que decirnos hoy, y gran parte de esto surgió mientras regresaba del lugar de donde estaba y sentí la necesidad de ir al lugar de los incendios. Así que fui a Pasadena y Altadena, dos comunidades impactadas por el incendio Eaton, y llamé a algunos pastores que conozco de esas comunidades. Les dije, quiero ir allí y ver si mi familia espiritual y yo podemos acompañarlos y servirles. Y me dijeron, ven, pasaremos el día juntos. Así que fui allí y estuve en varias iglesias y refugios que organizaron. Fui con un equipo de la iglesia y me reuní con pastores y con personas de esas comunidades que habían sido afectadas. Y yo sé que algunos de ustedes también perdieron su hogar y se vieron muy afectados, y estas historias te conmueven profundamente cuando ves lo que pasa. Fui a una iglesia en Pasadena y conocí a una mujer, Exy Marie. Quiero que la vean. Esta mujer es una gran mujer de Dios. Ya está sirviendo en el lugar. Su iglesia está organizando un espacio para ayudar a los necesitados de su comunidad. Verán, en medio de todo, Exy Marie perdió su casa. Quiero que vean este video que me mandó ella. Aquí hay algunas imágenes, una grabación de su vecindario, y en un instante van a ver el lugar donde estaba su casa, que se incendió y quedó destruida por completo. Y ahí al lado está el garage. O sea que su garage no se quemó, su casa sí. Y aún así, ella está marcando la diferencia al servir. Esta mujer tuvo una vida muy difícil. De hecho, cuando era una niña, perdió su casa en un incendio y su hermana perdió la vida. Así que esto revive recuerdos dolorosos, pero igual su fe en Jesús le permite servir y priorizar a otros por encima de ella en este momento triste. Y también conocí a algunos pastores allí. Verán una foto de un pastor con el que tuve el privilegio de orar. Se llama Christopher. Yo estaba con Doug de nuestro equipo y estábamos orando juntos. Vean que mientras oramos, detrás de Christopher hay suministros para ayudar a la comunidad. Christopher es el pastor de la iglesia Expression Church en Pasadena. Empezó la iglesia el otoño pasado y se reunían en un edificio donde antes había una iglesia, y esa iglesia en Pasadena se quemó por completo. Aquí hay unas fotos de la iglesia que se quemó. Es una toma aérea y si hacemos zoom se ven los escombros del edificio que se quemó por completo. La semana pasada a esta hora esa iglesia estaba reunida en ese edificio esperando el
Año Nuevo y esta semana ya no está. Y de nuevo, vean que Christopher, en medio de su tristeza, sirve, en medio de las cenizas, se acerca a su comunidad y pregunta, ¿cómo puedo amar y servir a los necesitados? También estuve en otro lugar donde había una casa. La casa se mantenía en pie y a la izquierda y a la derecha había dos casas destruidas. En algunos lugares quedaba una sola casa en pie y muchas casas ya no estaban. Y también pasaba lo contrario. Había lugares donde solo se había quemado una casa y las demás casas seguían en pie. Eso hizo que me hiciera muchas preguntas y sé que a todos en medio de momentos así se nos vienen muchas preguntas a la mente ante el sufrimiento o una catástrofe. Siempre nacen preguntas en nuestra alma y recibimos distintas opiniones. Vi un artículo del New York Times que decía, fue bíblico. La ceniza y las llamas perturban la vida en el sur de California. O sea que todos están atentos a California. Todos se preguntan qué está pasando ahí, por qué sucede. Y muchos incluso buscan a Dios y le dicen, ¿por qué dejas que pase esto? Y son preguntas importantes porque yo sí creo que Dios controla el viento y las olas. Creo que Dios es el soberano, el creador y el sostenedor del universo. Y algunos fueron afectados y otros no. ¿Por qué? Y a partir de mis reflexiones he descubierto, y quizá ustedes también, que muchas de estas preguntas te desconciertan, te confunden y te hacen pensar. Y a menudo no hay respuesta a la pregunta ¿por qué? Pero lo que descubrí al procesar todo esto es que en vez de preguntar ¿por qué? Es más útil preguntar ¿cómo? ¿Cómo espera Dios que respondamos ante esto? ¿Y cómo responde Dios ante la crisis que enfrentamos? Y repito, aunque no estés en el sur de California y no atravieses lo mismo que nosotros, todos pasamos por momentos difíciles que debemos superar. La palabra de Dios nos dice mucho acerca del sufrimiento, las dificultades y la ayuda que Él puede darnos en las crisis y catástrofes. Quiero que veamos un pasaje de la Biblia, Isaías capítulo 61. Hoy no hay notas porque, como dije, el mensaje no fue planeado, pero tienes una hoja de papel y puedes escribir tus pensamientos y compartiré algunas ideas durante la lectura, pero quiero enfocarme en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 4. Es importante mencionar que este pasaje de la Biblia fue escrito por un profeta en el Antiguo Testamento y el profeta Isaías escribe en medio del exilio. A los israelitas los están desterrando de Jerusalén, los destierran de Israel. Israel está siendo juzgado por Dios por sus pecados y Dios permite que se exilien. Es una situación dolorosa, pero Dios les dará esperanza a pesar de que estén siendo juzgados, a pesar de sentenciarlos por sus pecados. Dios es misericordioso y les da esperanza a los israelitas. Y miren lo que dice en Isaías 61. El profeta habla en nombre de Dios y dice, el Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Ahora que leímos este pasaje, quiero que tomes nota de esto. Dios puede convertir un montón de cenizas en un cúmulo de belleza. Y lo que Isaías está tratando de decirle al pueblo de Israel es que las cenizas, lo dañado, el dolor, Dios todo lo puede transformar en un cúmulo de belleza. ¿Y cómo hace eso Dios? Quiero que hablemos de eso un momento. Bien, también hay que decir que en las crisis no todos actuamos igual.
En medio del dolor y la pena, algunos avanzan y se acercan a Dios y otros se dan vuelta y se alejan de Dios. Y este es un momento decisivo. Cualquier crisis puede ser un momento decisivo, pero yo creo que en nuestra historia, en la nación en que estamos, los Estados Unidos de América, y para muchas personas de las comunidades cerca de los campus de California, este será un momento decisivo. Y para mucha gente habrá un antes y un después de su vida tras los incendios de este año. Y Dios nos da la oportunidad de recibir su misericordia y su gracia de que Él tome las cenizas y las transforme en belleza en nuestra vida. En la Biblia, las cenizas representan tres cosas. Primero, representa el dolor. La Biblia habla mucho del dolor y del papel de Dios en él. Entonces las cenizas simbolizan el dolor. También son un símbolo de nuestra mortalidad, porque polvo eres y al polvo volverás. Al final de esta vida física, nuestro cuerpo muere y perece y nuestra alma vive por siempre, y reconocer que somos mortales nos hace humildes. A veces sentimos que lo que pasa en este mundo es permanente, pero estos momentos nos recuerdan que la vida es efímera y que las cosas de este mundo son insignificantes comparadas con un Dios eterno. La ceniza también es el arrepentimiento. En la Biblia se usa para describir un momento de humildad y arrepentimiento ante Dios para reconocer que lo necesitamos a Él. Y en todo esto, Dios puede tomar cenizas y convertirlas en un cúmulo de belleza. La pregunta es, ¿cómo lo hace? Y quiero contarles varias cosas que pensé. En primer lugar, Dios nos consuela en la aflicción. Así Dios toma nuestra pena y la transforma en algo hermoso. Dios nos da cierto consuelo en medio de la aflicción. Y en Salmos 34:18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Agradezco mucho tener un Dios que no se aleja en el dolor, sino que se acerca. Es un Dios que entiende nuestro dolor y nuestra pena. Jesús, que es Dios en carne humana, caminó entre nosotros, y en la Biblia hasta dice que Jesús en un momento lloró al perder a su amigo. Dios está familiarizado con el dolor y la pena, y Dios no se aleja de ti cuando empiezas a llorar. No sé cómo fue tu educación o tu personalidad, pero hay algunas familias y personas que se esfuerzan por contener las lágrimas y no quieren mostrar que están por llorar. Eso se ve más con los hombres. Sin embargo, hay personas que lloran a menudo y dejan salir sus lágrimas. Lo digo para que podamos reflexionar y entender que Dios nos diseñó para derramar lágrimas, para que al mirar a otra persona a los ojos y en su dolor haya compasión, cara a cara con otra persona. Dios también es así. Dios te diseñó para ser consolado en tu dolor, y Él quiere que vengas a Él. Isaías 61 dice que Él consuela a los que están en duelo y conforta a los dolientes. Así que Dios nos conforta en el dolor. Él se acerca en medio de la crisis y recibimos el consuelo de Dios al volvernos a Él. Quiero que pienses cuando sientes dolor o cuando estás en duelo por algo. ¿A quién vas? ¿A quién acudes? A veces en el dolor lo que queremos es alivio y lo buscamos en todas partes. Probamos medicamentos y vamos a lugares buscando el alivio deseado. Pero Dios te diseñó y nos diseñó a todos para necesitarlo a nuestro lado y así tener consuelo en medio del dolor. Una de las formas en que creo que nos volvemos a Dios y nos da su consuelo es al leer la Biblia. Y por eso creo que el reto o inmersión de la próxima semana es perfecto, porque algo sucede cuando lees la Biblia y sientes la presencia de Dios. El Espíritu Santo escribió la Biblia a través de personas y también nos acompaña en la lectura de su palabra y nos consuela al buscar a Dios cuando leemos la Biblia. Así que quisiera animarte a que aproveches este momento como una oportunidad para volverte a Dios, no para alejarte de Él. Hay muchos que en el duelo se estancan en el porqué y le dan vueltas por muchos años.
y nunca reciben el tipo de ayuda que Dios les ofrece y quiere darles. Así que seamos gente que se vuelve a Dios en su dolor y que encuentra su consuelo al hacerlo. Una forma en que Dios logra esto es con las relaciones. Es interesante que a veces, al estar en dolor, nos aislamos de otras personas. Pero Dios nos hizo para estar en comunidad unos con otros. Y hay momentos en los que tenemos fuerza y podemos fortalecer a otros. La Biblia dice, lloren con quienes lloran, rían con quienes rían. Hay gente en tu vida que quizá perdió su casa o está en una crisis, pero quienes seguimos a Jesús tenemos un mandato del Maestro, nuestro amo, de acercarnos a quienes sufran, de amarlos con el amor de Jesús. Quedé impresionado al estar en Pasadena, donde conocí a Exy Marie y a otros de esa iglesia, y al acercarme a alguien en medio de su dolor, abrazarlo, llorar con él, orar por él, el consuelo que eso trajo a esa persona que no conocía. Y hay personas en el mundo que necesitan un abrazo, necesitan que alguien más esté a su lado. Dios usará a mucha gente de nuestra iglesia en esta temporada para acompañar a aquellos que están sufriendo y ser el consuelo que Dios quiere llevar a su vida. Así, Dios traerá belleza de las cenizas, en el amor que viene de consolar a quienes están de luto en nuestra vida. Dios puede consolarnos en el dolor. Lo segundo que Dios hace es traer esperanza en la pérdida. En la pérdida hay duelo. Eso es parte del diseño de Dios. Dios no quiere que tratemos de evadir el dolor o evitar el duelo, sino que quiere que lo vivamos. Y Él nos acompaña en ese duelo. Y aún en medio del dolor y el duelo nos da esperanza. La esperanza es un rayo de luz que brilla en nuestra situación o circunstancia y nos recuerda o nos ayuda a ver que no siempre será así. Hay esperanza cuando todo acabe. Mira, en Joel 2:25 hay un pasaje que es un gran consuelo de cómo Dios da esperanza para el futuro. Entonces, dice Joel 2:25, los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Dios le habla a su pueblo en medio del dolor y dice, tendrán mucho que comer y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que soy yo el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Así que Dios no es solo un Padre amoroso que nos consuela en el dolor, sino que es un Padre amoroso que puede proveernos lo que necesitemos y traer esperanza a nuestra vida en medio de sufrimiento. La esperanza de Dios viene al confiar en Él. Así que hay una decisión real en nosotros al decir, voy a depositar mi confianza en el Dios que caminará conmigo y me sacará de la tristeza y el dolor. Del otro lado del dolor y la pena, Dios ayudará a muchos a poder reconstruir sus vidas. La Biblia dice que no nos entristecemos como el mundo. Lo hacemos con una esperanza de que hay un Dios soberano que bajó del cielo a la tierra, murió en una cruz por nuestros pecados y venció a la muerte. Él está vivo, gobierna y reina, y Él está usando todo el dolor en tu vida para bien. Él nunca desperdicia una herida, y esa esperanza nos permite caminar individual y colectivamente. Te pregunto a ti, ¿dónde estás depositando tu confianza? Hay personas cuya confianza está enfocada en un rescate o en alguien que les dé dinero o les ayude, y sin duda al reconstruir lo necesitas. Es muy importante tener algún tipo de ayuda en medio de los desafíos, pero la confianza más grande debe estar en un Dios que esté por encima de todo y puede sostenernos y fortalecernos, como dice Romanos 15:13. Pablo le pidió a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. ¿Por qué? Porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. En mis pláticas con Christopher, hablando del
edificio que perdió, fue casi impactante para mí ver cómo él ni siquiera está preocupado por la reconstrucción de sus instalaciones. Él está concentrado en servir. Me dijo que solo confiaba en que Dios se encargaría. Él tiene una confianza que lo lleva a tener esperanza en medio de la pérdida. Yo espero y oro por nosotros como iglesia, que nos fortalezcamos al confiar en Dios y que haya esperanza, que brille en nuestras vidas y se desborde. Que cuando la gente conozca a la familia de Saddleback y se topen con nosotros, que encuentren esperanza porque confiamos en Jesús. Repito, una de las mejores maneras de anclarnos y confiar es seguir buscando a Dios en su palabra, en la oración, y seguir diciendo: Dios, creo que me vas a librar y fortalecer con esto, lo cual lleva a la tercera y última manera en la que Dios cambia las cenizas por algo hermoso. Él da fortaleza en la reconstrucción. Dios nos da una fortaleza que llega a nuestra vida mientras reconstruimos. Isaías 61 es muy claro al respecto. Volvemos al versículo que dice: así serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Hace que te preguntes: ¿qué quiere restaurar Dios? ¿Qué quiere reconstruir Dios? Y quizá haya algo que esté haciendo en este momento de la historia. Quizá está tratando de construir algo más grande que edificios y casas. Dios quiere construir su reino eterno y hacer que la gente vuelva a Él. Y quiere dar esta fortaleza para que su pueblo se levante y, como dice Isaías, que sean llamados robles de justicia. Hay una fortaleza sobrenatural que le da a su pueblo en medio de una crisis, la cual viene cuando nos humillamos ante nuestro Dios. Debemos entenderlo, somos tan pequeños como humanos. Estamos limitados en lo que hacemos. Me parece interesante la naturaleza icónica de Hollywood, un lugar al que la gente va en busca de influencia y entretenimiento, pero esta naturaleza icónica de la comunidad no se compara con Dios. Su naturaleza eterna, su poder, su gloria. La invitación es a que nos humillemos ante aquel que está más allá de la industria del entretenimiento, de cualquier reino de este mundo, y a volvernos a su misericordia y su gracia en este tiempo. Dios es misericordioso en nuestro arrepentimiento. Dios tiene misericordia con quienes se acercan humillados ante Él. Creo que en este momento Dios quiere llamar nuestra atención. Te dice: ¿te volverás a mí? ¿Podría ser que Dios use toda esta calamidad y toda esta crisis para que sea parte de un movimiento catalizador que resulte en millones de almas que vuelvan al corazón de Dios al entender que hay una ventana, un momento de oportunidad para recibir la misericordia y gracia de Dios en sus vidas? Y habrá muchos que vendrán a Él y se volverán a Él y serán llamados robles de justicia. Serán a quienes Dios use para reconstruir, restaurar y fortalecer las comunidades, y creo con seguridad que lo hará a través de la iglesia local. Dios quiere edificar su iglesia local aquí en la tierra para poder ayudar a los necesitados. Hemos tenido esta convicción desde nuestros inicios como iglesia, que cuando la iglesia local se fortalece en las comunidades, la gente ve el corazón de Dios. Cuando la iglesia sirve, ama y se sacrifica, la gracia de Dios se suma a la ayuda y da comida a los necesitados y se une para reconstruir hogares que se perdieron. La comunidad puede ver ese gran poder en la iglesia por esa ayuda. Por eso, en lo personal, al inicio, cuando dije ¿a dónde voy?, primero llamé a los pastores. Quería ir y ver cómo podíamos, como iglesia, ayudar a otra iglesia. Y esto no es nuevo para mí, es la historia de Saddleback. Desde el principio nuestra iglesia se preocupa mucho por otras iglesias locales, y tuve el privilegio ese día de tener una conversación con 3 pastores, escuchar su corazón y hacerles la pregunta: ¿cómo puede nuestra iglesia unirse a sus iglesias para servir
en esta crisis y quiero que vean esta conversación. Luego volveré para terminar y pedir que respondan. Familia de Saddleback, estoy aquí en el campo, en la comunidad Pasadena Altadena, que como saben, si han visto las noticias, ha sido muy afectada por el fuego. Hay cientos de miles de personas con vidas muy trastornadas, afectadas, y como familia queremos trabajar de cerca con la iglesia local, y estoy con unos pastores que están preparándose para servir, impactar a la comunidad con el amor de Dios. El pastor Kerwin es de la iglesia Pasadena. Cuéntanos un poco de lo que se ve en el terreno y cómo tu iglesia fue afectada por el fuego. Gracias, Andy. Hace unos más o menos 10 días atrás, nuestra nación miraba y disfrutaba en Pasadena el desfile de las rosas y la belleza de las carrozas, y solo unos días después parece zona de guerra. Sí. La devastación es grande. Muchas familias, por desgracia, lo perdieron todo. Y mientras conducía ayer, se me rompió el corazón porque sabemos que hará falta mucha reconstrucción, pero tratamos de animar a la gente. Le hacemos saber que Dios tiene una forma increíble de convertir su miseria en ministerio. Sí, Y estamos listos para servir y hacer la diferencia, pues creemos sí. que la belleza podrá surgir de Sí. las mismas cenizas. Sí. Y tenemos miembros, 15 miembros, que perdieron su hogar en nuestra comunidad, porque pastoreamos toda la ciudad. Así que es duro, pero Dios es bueno, y nos entusiasma el hecho de poder colaborar para ver de nuevo la gloria de Dios Sí. revelada en todo esto. Cuando saliste esta mañana, estabas llorando, estabas adorando, tocaste un canto de esperanza. Dios te usará como faro de esperanza. ¿Cuánto tiempo has servido en esta comunidad? He pastoreado esta ciudad por 23 años ya, y si me preguntan cuán grande es mi iglesia, siempre les digo que son 186,000, porque esa es la población de Pasadena y Altadena. Y realmente lo siento así, y todos nosotros los pastores de la ciudad decimos una iglesia, muchas congregaciones, pero este es el momento de la iglesia, no solo aquí, sino hasta el Valle de Saddleback y más allá, Sí. de unirse y ver a Dios hacer algo grande. Gracias a Dios por ti, y nuestra iglesia orará por ustedes. Christopher recién plantó una iglesia. Cuéntanos un poco qué está pasando en tu Sí. iglesia esta semana. Sí, empezamos hace unos 3 meses y ahora mismo tenemos mucha gente que gracias a Dios ha sido evacuada y sus casas siguen sin daños. Hay una persona en nuestra comunidad que prácticamente ha perdido todo. Y si conduces por los barrios, verás personas ahí paradas en los restos de sus casas, sin saber cómo hablar o qué decir. Hay mucha conmoción. Muchas personas no pueden ni llorar todavía por lo nerviosas que están. Esa noche fue muy traumática. La gente conducía entre edificios en llamas, esperando que sus familiares estuvieran bien, sin saber si lo habrían sobrevivido o no. Así que hay muchas cosas que procesar todavía. Así que ahora lo que tratamos de hacer, nuestro edificio alquilado se quemó con todo nuestro equipo. Y aunque las paredes hayan sido derribadas, queremos seguir siendo iglesia. Bien. Sí. Eso tratamos de hacer, ayudar a comunicar, coordinar con las iglesias y organizaciones para poder ser las manos y pies de Jesús. Qué bien. Y hemos orado por unidad en la iglesia. Y no hay mejor momento para ver a la iglesia unida en tiempo de crisis. Así que podemos ser la iglesia aquí en la comunidad. Hay muchas necesidades y necesitamos muchas manos chicas, manos grandes. Sí. Somos una parte pequeña, pero queremos ser parte y hay mucha gente que nos necesita y eso tratamos Sí. de hacer. Lo Sí, haremos. y yo sé por la experiencia de plantar iglesias que perder todo tu equipo y tu edificio de esa forma, eso es mucho para soportarlo. Seguiremos orando por ti y pediremos a Dios, mientras eso pasa, que les dé una forma de reconstruir su espacio y sí. Sí, bien, Jeff, estás en el terreno. Has servido en Pasadena una década como pastor. Comparte con Saddleback cómo podemos orar por esta comunidad en general. Bien, como el pastor Kerwin y el pastor Christopher dijeron, hay mucha necesidad y creo que ahora
seguimos en el proceso de evaluar la necesidad, porque muchas familias están sobre escombros. Hasta hubo una familia justo el otro día a la que le cancelaron el seguro el lunes y el incendio empezó el día siguiente. Como no tenían seguro, perdieron todo. Y las historias de pérdida que estamos escuchando de familias sin hogar son devastadoras y creo que en estos momentos es muy devastador, pero con el deseo de mostrar esperanza y ser una ciudad y una iglesia, tenemos una gran oportunidad como iglesia local en todo el sur de California. Podemos ayudar a reducir la brecha, a llenarla. Podemos orar por la gente, dar para su necesidad y podemos servir a esa gente. Y evaluando algunas de las cosas que se necesitan ahora, creo que lo importante es que a medida que nos demos cuenta, digamos, oye, podemos compartir sus cargas y contribuir de alguna forma. Podemos reconstruir una ciudad. Como dijiste, hace 10 días con el desfile y la fiesta teníamos toda la atención. Ahora están viéndonos de otra forma. ¿Qué pasaría si lleváramos la atención de la fiesta a la destrucción y a la iglesia local como esperanza del mundo? Sí, es cierto. Para mí, creo que la oportunidad que tenemos ahora es construir eso y llevar la atención a Jesús. Podemos ayudar a que esperen en Él, en lugar de en las cosas de este mundo. Sí. Así que para mí esa es la oración y la forma de decir, oye, contribuyamos a esto, Andy. Qué bien, Sí, Jeff. sí. Sabes, siempre que hay crisis, cuando la gente da un paso atrás, la iglesia avanza. Sí. Ustedes ya lo hacen y queremos ayudarles. Y mucho después de que las ONG se vayan, ustedes seguirán en el campo sirviendo. Y como iglesia, una de las formas de marcar la diferencia, es decir, quiero servir, marcar la diferencia. Habrá literalmente miles de ustedes que Dios usará para reconstruir hogares, tal vez incluso iglesias, pero más importante, queremos orar por estos hombres y pedir a Dios que convierta en belleza las cenizas. Me encanta la iglesia local y la forma en que Dios la usa para llevar esperanza a la comunidad, y esa es nuestra historia, ¿saben? En el 2004, cuando el tsunami azotó el sudeste de Asia, literalmente miles de personas de nuestra iglesia dijeron: quiero marcar la diferencia. Se alistaron durante una gran crisis moderna, una de las más fatales de la historia reciente, y sirvieron, enviaron millones de dólares, hicieron viajes misioneros y marcaron la diferencia en las comunidades reconstruidas. Y hay una invitación de Dios a ser la iglesia que Él use para bendecir y servir a otras iglesias que impactan comunidades en este momento. El otro día en el escenario dije que hay que ser hijos e hijas de Isaacar, la clase de gente que lee los signos de los tiempos que la Biblia menciona, y movernos. Y Dios puso frente a nosotros una crisis que es también una oportunidad para que la iglesia local se pare a servir. Así que no queremos alejarnos, sino acercarnos como familia. Debemos ser las personas que estiren la mano por el bien de otros para que Dios nos use. Y lo que Dios busca en este momento es que le digamos sí. Hay muchas maneras de colaborar. Hubo más de 500 personas que antes del fin de semana dijeron: quiero servir y ayudar a aliviar la crisis y reconstruir comunidades afectadas. Pero hay miles de personas más que Dios quiere usar. Me llamaron esta semana de una organización de Texas, unos 18,000 bautistas con motosierras que sirven en comunidades. Dijeron: tenemos 18,000 personas que queremos movilizar al sur de California. ¿Sería Saddleback capaz de activarse y acompañarnos? Y dije: no podemos. No es en serio. Dije: Sí, queremos colaborar, y para eso nuestra iglesia debe activarse junto con todas estas personas, y mucho después del alivio inmediato habrá un trayecto de varios meses o años, y hay una oportunidad, y lo que quiero pedirles es que digan sí a que Dios use su vida. A veces la mejor forma de salir de una crisis es ser la solución en medio de la crisis. Ahora, al concluir mi mensaje, hay algunos de ustedes que están en medio de su propia crisis. Y quiero que escuchen de mí al concluir nuestro tiempo juntos hoy. Dios puede hacerlo por ti. Dios puede darte consuelo en tu crisis. Y algunos de ustedes hoy, ya sea debido a los incendios o alguna otra crisis, hay una invitación y una oportunidad de volverse de todo corazón
a Dios. Su misericordia y gracia están disponibles. Jesús murió en una cruz para que seas perdonado. Murió en una cruz y resucitó de los muertos para que vivas con esperanza de eternidad. Y si nunca te has vuelto a Dios, quiero invitarte a hacerlo ahora, en este momento, con ojos cerrados y cabeza abajo. Puedes decirle a Dios en este momento: te necesito. Me vuelvo a ti de todo corazón y recibo salvación de ti. Perdóname por mis pecados. Ayúdame a recibir nueva vida de ti. Elijo seguirte a ti, y al hacer esta oración Él está entrando. A otros tal vez solo les haga falta humillar su corazón y decir: te necesito. Dios, reconozco mi necesidad de ti, y hoy volvemos nuestra atención. Fijamos nuestra vista en ti para recibir la ayuda necesaria. En nombre de Jesús, amén. Amén. Si hiciste la oración, quiero celebrar y felicitarte. Y quiero pedirte que me digas a través del programa digital si decidiste seguir a Jesús o pasa al centro tras el servicio. Vamos a cerrar este momento en adoración con una canción. Los invito a pararse. Este es un recordatorio para esta semana de que estamos viendo a Dios, para no abrumarnos, que Él nos dé visión, fuerza y sabiduría como familia espiritual para responder a su gracia ahora. Cantemos juntos.